Voy a presentar yo un poco, algunos ya me conocéis porque habéis venido a consulta, algunos habéis venido a la clase. Ella es Vero, trabaja en el centro de mujer conmigo. Y bueno, yo llevo pues muchísimos años, 30 años, y ya tendría que estar jubilada, pero no me lo puedo permitir. Tengo que continuar. Entonces tengo pues muchos conocimientos, pero lo que más me ha enseñado es mi propia vida, mis propias experiencias y aplicarme mis propios conocimientos. Porque hoy tenemos mucha información, pero esa información muchas veces es literal, se queda ahí en la mente. Lo bueno es experimentarla, aplicarla. Es como hemos conocido pues, mucha información a través de las religiones y a veces pues, de lo que dicen a lo que hacen, pues la verdad a veces pues, no es lo que verdaderamente tendría que ser. Entonces yo me he tenido que aplicar todos mis conocimientos. Cuando yo empiezo era un momento donde no se conocía absolutamente poca cosa de la medicina natural, y a mí me ofrecieron un taller de reflexología que ni sabía lo que era en un centro cívico. O sea, pero bueno, dije, vale, a una pariente que me dijo, ¿quieres apuntarte? Y yo dije, bueno, vale. Y ahí pues dije luego, y eso, un curso de hay un taller de reflexología, digo, ¿eso qué es? Ni sabía lo que era. Pero bueno, el destino quiso que me entrara en ese mundo de la reflexología podal, y ahí empezó mi hilo. Ahí viví muchísimas circunstancias, hasta que la vida, pues bueno, me hizo ir pues, a lo que sería el Centro Nacer. Y el Centro Nacer surgió de una asociación, de hecho se llama Asociación Naturista Cultural de Relaciones Humanas. O sea, mi idea no era montar un negocio, sino una asociación, que luego con los años lo monté, pero no era el momento. Entonces, pues empecé en San Agustín y ahí empezó toda mi trayectoria. Fue muy rápido hasta que me vine aquí a Prat de la Riba, que aquí es donde bueno, pues desarrollé todo mi trabajo personal. Allí fue un trabajo muy rápido, que bueno, alimenté un poco los egos por las circunstancias que me entraban, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo puede ser que haga yo esto? ¿Cómo puede ser? Y cuando bajé aquí, pues me dijeron, pues trabájatelos, porque ya toca el trabajo personal tuyo. Entonces, bueno, en esa trayectoria yo tengo 2 hijos, en aquel tiempo eran pequeños, y bueno, mi hijo nació autista, y en aquella época pues yo pues, había ido pues, a llevarlos como toda madre, ¿no? A psicólogos, pedagogos, donde era necesario. Y bueno, cuando empiezo yo, tuve la suerte de conocer para mí grandes maestros, ¿no? Que eran cursos que yo hacía, uno que era la medicina exogética, que es cuerpo, alma y espíritu, aplicado al cuerpo. Era un profesor que, bueno, tuve la suerte de cogerlo, estuve 8 años con él, y en una de las clases me dijo una frase que me marcó muchísimo en la vida. Y me dijo, cuando trates a un niño, trata a la madre. Y en ese momento a mí ¿cómo? ¿Yo puedo ayudar a mi hijo? ¿Cómo? Conócete a ti mismo. Y esa fue mi trayectoria, conocerme a mí mismo y empezar pues un poco a saber por qué realmente yo había, en el útero materno, ¿no? En todos esos meses de gestación, pues cuando mi hijo nace sale con una serie de conflictos, un niño con muchos miedos. Ya cuando lo llevé a un preescolar ya no tenía relaciones con nadie, no hablaba, y empecé ese camino. Y entonces a partir de ahí pues he ido viendo que se puede, que cuando uno se ayuda puede realmente ver los resultados en aquello que forma parte de uno mismo. Y un poco pues mi trayectoria hasta ahora es que también pues, la vida me ha dado la oportunidad de tratar a otras madres con problemas relacionados con los hijos, y solo tratando a la madre pues he visto cambios importantes. Toda mi vida pues he intentado pues, querer conocerme más, y lo que más me ha llamado es que yo cuando empiezo a este mundo es querer saber, y sobre todo el tema de uno mismo, lo que tenemos de la naturaleza,
nuestro cuerpo, el milagro de la vida, o sea, qué es lo que realmente no nos han enseñado. Y ahí empecé pues desde abajo a conocer al cuerpo de una manera física, anatómica. Me cogía enciclopedias y quería cada vez saber más y cada vez pues un mundo, ¿no? Que era un universo que me asombraba, ¿no? Luego ya, bueno, empecé con el mundo a nivel emocional, empecé a darme cuenta pues, de que yo tenía un problema cuando me comentaron cuando trates a un niño trata a la madre. Yo tenía un problema bastante importante que yo oculté durante muchos años y ese problema era que yo, en aquella época que todavía no se conocía, y yo fui anoréxica hasta que me obligan a comer. Y entonces, pues, cuando alguien te obliga a meter algo que para ti era como veneno, entré en la bulimia. Y durante 22 años fui bulímica. Y mis hijos, por supuesto, yo estaba en ese estado cuando los engendré y cuando nacieron. Y ahí es cuando yo entiendo que tengo que empezar a entender por qué este tipo de vacío o este tipo de adicción de llenar algo que verdaderamente pues, necesitaba llenar, que es un poco lo que está pasando hoy en día. Hay un gran vacío en el ser humano y no entendemos realmente que no lo podemos llenar con lo de fuera simplemente, sino que hay algo mucho mejor. Pero hay que soltar muchas cosas, hay que vaciar muchas cosas. Entonces, el conocer al cuerpo, el conocer cómo este universo funciona, ha sido, pues para mí, lo esencial. Porque hay una parte que nosotros podemos hacer hacia afuera, pero hay otra parte que nosotros no podemos controlar, y es el alma, y es esa energía, ese yo interior. Y bueno, empecé un poco a conocer lo real, porque a veces nos movemos en informaciones muy etéricas, muy sutiles, pero no entendemos lo que es real, lo que tocamos, lo que siente, todo lo que representan nosotros interiormente, ¿no? Nuestro cuerpo, pues yo siempre digo, el cuerpo es como un vehículo o como un ordenador cósmico, que nosotros todavía no lo tenemos realmente en ese proceso de activación. Pero eso no quiere decir que realmente no se pueda hacer. Porque yo siempre digo que lo perfecto no puede ser mejorado. O sea, nosotros tenemos algo que es perfecto, algo que crea el milagro de la vida. Por lo tanto, nosotros pues, hemos buscado un sitio equivocado porque, bueno, la educación, la cultura, lo que tocaba en aquellos tiempos, pues la gente, pues bueno, trataba de buscar realmente esa parte también interior, pues a nivel espiritual, pues a través de grandes maestros, a través incluso la espiritualidad se ha enfocado también en toda la historia. Nosotros antiguamente adorábamos pues, al dios Sol, a la diosa Luna, o sea, era una necesidad del ser humano de llenar ese vacío y lo buscaba afuera. Pero ha llegado un momento en que nosotros la teoría y toda esa información ya la tenemos. Nosotros ya tenemos el libro, ¿vale? Solo que hay que quitar, yo siempre digo, hay que quitar la paja. Cosas que ya no tocan, que ya no nos sirven y que realmente depende de lo que tú busques dentro para poder realmente entender que hay algo que todos tenemos. Ahora se dice mucho que es la época mesiánica, que antes era que llegaba un Mesías, que llegaba un ser que nos iba a salvar y que nos... No, esto se acabó. Aquí es un trabajo personal de cada uno, ¿no? Por eso el hecho de saber cómo mi cuerpo tiene toda esa información, pues hice lo que es medicina china y ahí me abrió una puerta, bueno, del universo a muchos niveles, ¿no? Y ahí es donde principalmente todo lo que es mi enseñanza y todo lo que es mis consultas trato de educar a la gente. Yo no soy partidaria de callar al cuerpo, sino de escucharlo. Hace mucho tiempo que el cuerpo lo estamos callando y el cuerpo es un vehículo, tiene un propósito, tiene una misión. Cada uno de nosotros, unos serán conscientes, otros no los van a ser. Pero sí que realmente las circunstancias de fuera nos están ya empujando a ver qué es lo que realmente está pasando. Lo que pasa es que, claro, lo vemos desde fuera y pensamos, pues mira, la culpa son los políticos, o aquel o el otro, y yo siempre digo, bueno, ¿y tú qué haces?
yo pues me apliqué el que yo tengo una parcela de este mundo, tengo una responsabilidad, primero conmigo misma, pero también con lo que forma el futuro de mis hijos o con aquellos que se fueron. Entonces, nosotros realmente la información y la conexión continúa estando ahí. El problema es que nosotros aquí pues, lo vemos todo separado. Entonces, ahí el cómo trabaja y gestiona nuestro vehículo, este trabajo que va más allá de lo que nuestros ojos pudiera ver y tocar, esto hay que experimentarlo. Entonces, el tema de la salud hoy en día cada vez es por este tipo de ignorancia, de que no entendemos que nuestro cuerpo habla. El dolor es un grito del alma, te está saliendo de tu centro, te está saliendo del equilibrio de la naturaleza, y la naturaleza no la podemos alterar. Por eso nosotros aquí tenemos un desequilibrio de habernos salido de ese equilibrio. Nuestros antepasados lo vivieron real, ellos vivieron situaciones, les tocó vivir aquella época. Nosotros hemos recibido esa educación en el inconsciente, pero las circunstancias de hoy en día ha hecho que soterremos este problema y nos vayamos al otro extremo. Antiguamente sabemos que la educación era muy estricta, que no podías hablar porque había castigos, que había situaciones que te tenías que tragar todo este tipo de procesos, ¿no? Porque, bueno, pues que fue así la educación, hubo grandes problemas a nivel de relaciones entre un hombre y una mujer, la mujer estuvo ahí pues ocultada, sometida, y los niños, por supuesto, todos fueron educados desde pequeños, no hay culpables, o sea, fueron niños inocentes que se les dio una educación pues desde fuera y pues tocó vivir esa historia. El tema de lo que estamos viviendo hoy, si vemos hoy en día a las juventud, a las nuevas generaciones, lo digo porque yo estoy trabajando con niños, en este caso las madres, con niños agresivos ya de pequeños, no lo entendemos. Entonces ahí hay un gran problema, que nosotros en nuestro inconsciente heredamos realmente la información genéticamente, y esa información no la podemos ocultar y sacar una serie de emociones o represiones que vivieron otros, porque no toca, o unas carencias materiales porque se vivió el hambre, se vivió la posguerra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo dentro de nosotros que tratamos de no volver a vivir lo mismo, pero nos vamos al otro extremo y al final pues estamos en el pasado, pero no real, pero nos controlan realmente todas esas emociones. Por eso el tema de cómo yo he visto a nivel personal el por qué la vida me llevó a este tipo de adicción era principalmente por la relación de mis padres, que como la mayoría hoy en día, muchos oigo que se pelean, discuten, y yo era consciente cuando era pequeña, yo tenía mucha pena, mucha pena. Y luego esa pena pues la vamos llenando con cosas de fuera, que alguien me quiera, cosas materiales, y a veces somos esclavos de algo que incluso un hijo puede ser también una adicción tuya. Esto es mío, no hay nada tuyo. No hemos aprendido realmente a saber que nada nos pertenece, que estamos aquí para disfrutar, no para tener poder. Entonces, la situación a nivel personal conmigo mismo pues me permitió conocer cómo yo poder llevar este tipo de procesos, y hay una manera de poder liberar este tipo de conflictos. Primero hay que ser consciente de ellos. Si yo no reconocí que tenía un problema hasta que empecé un poco este camino, y fue una amiga, pero nadie lo sabía de mi familia, nadie sabía. Todos decían, ¿cómo puede ser que comas tanto y que no engordes? Pero yo no quería dejar porque me daba tanto placer que no podía, yo necesitaba llenar ese vacío. Pero cuando entré aquí, y justamente cuando oí a este maestro que me dijo, este profesor, que se llama Peter Mandel, cuando oí que me dijo, cuando trates a un niño, digo, tengo que solucionar mi problema. Y ahí es cuando yo me doy cuenta pues, que hay que sacar muchas emociones. Y hay que saber que sacarlas no es malo, reconocerlas, saber cómo crecer con ellas, es como realmente nuestro cuerpo, ¿vale? Es el vehículo para llevar a cabo todo este tipo de procesos emocionales y sobre todo pues, su equilibrio. Si nosotros no entendemos que el cuerpo es la naturaleza, que el cuerpo es una herramienta, que no está aquí para adornarla o para seguir viviendo el pasado, porque al final tenemos unas consecuencias y esas consecuencias son reacciones
que están destruyendo nuestras células, nuestras funciones, porque estamos en un estado de alerta constante. Nosotros todavía no hemos salido del estado de alerta. Nacemos con un estrés para cambiar el mundo, para no repetir la historia de nuestros antepasados. Tenemos una oportunidad que ellos no tuvieron. Ellos sí que vivieron ese problema. Nosotros es emocional. Es como nos altera cualquier cosa que realmente de fuera alguien me mueve. Claro, ahí es donde yo me doy cuenta de mi vida, de mis relaciones, de mi relación con mis padres, sobre todo mi madre conmigo, con mi padre, que yo había sido una víctima. Una víctima. Y yo decidí, cuando me di cuenta de que tenía que ayudar a mi hijo, ayudándome a mí, decidí dejar de ser víctima. Víctima no, yo aprendo. Pero no es un camino fácil, porque te tienes que enfrentar a esas emociones que llevas en el inconsciente. Pero el cuerpo tiene la memoria de poder realmente llevarlas al consciente para que tú tengas la oportunidad en ese momento de ser libre y de decidir que esa emoción va a ser tu libertad. Y ahí es cuando empieza verdaderamente mi camino. Y sobre todo, conectando con mi cuerpo, mi naturaleza interior, y que hay algo más que me ayuda, algo que me acompaña. Y eso no lo puede hacer ningún terapeuta. Eso lo tiene que hacer la persona porque es su experiencia, porque nosotros venimos aquí a aportar algo al mundo. Yo después de muchos años empecé a darme cuenta de que yo trataba a las personas para quitarles el dolor. Pero cuando me di cuenta de las consecuencias que llevaba quitar un dolor a un cuerpo, porque representaba que te estaba avisando de que algo no eras consciente, me dio la oportunidad de poder realmente entender y cambiar mi forma de trabajar. Y yo trabajo con la responsabilidad. A una persona hay que educarla. Hay un trabajo que no puede hacer ningún terapeuta, porque es la escuela de la vida. Es lo que te va a ayudar a ti a superarte. El éxito de la vida es superarte a ti mismo. Patrones y personalidades que no forman parte de tu ser. Que tú tienes que pasar por hacer ese camino. Que tienes que recordar aquello que otros vivieron. Pero tendrás la oportunidad de ser libre. Y eso lo tienes que vivir. Por eso que cualquier reacción que vemos afuera, sea lo que sea, aunque no nos guste, son oportunidades. Lo bueno está en enfrentarte a ese ego, a esas frustraciones, a esa educación de que nos han enseñado que todo hay que buscarlo afuera. Fuera es toda una dependencia de los demás y al final, pues cuando no cubren lo que son tus necesidades, pues al final te cabreas. Antiguamente se callaban porque no tenían derecho, pero ahora mismo es una guerra que la estamos viendo, pero esa guerra la llevamos los seres humanos. Y tenemos que empezar a descubrir que hay un elemento del alma, la paz. La paz. ¿Y sabéis cuándo conseguimos un poquito de paz? Que ahora ni eso, cuando la persona duerme. La persona no entiende que por la noche, ¿vale?, se hace el trabajo más importante. El cuerpo por la noche tiene una función, volver a su centro, y si tú no le dejas, el cuerpo no puede cumplir esas funciones. El cuerpo por la noche tiene la finalidad de poder liberar ese proceso de estrés que llamamos, que todo el mundo es estrés y nadie sabe lo que es, ese estado de alerta. Por lo tanto, por la noche nosotros tenemos la oportunidad de cerrar la persiana, de dejar que la mente nos controle, ¿vale? Porque siempre tratamos con la mente buscarlo todo, hasta la parte espiritual la estamos controlando, no. La mente es una pantalla, el izquierdo es una pantalla, lo que hay dentro es un disco duro, es un vientre emocional y el cuerpo tiene que trabajar a través de las sensaciones, neurotransmisores, todo lo que tiene que ver con las hormonas, todo ese trabajo, ¿vale?, es lo que realmente nos hace sentir. Nos hace experimentar algo individual y personal de cada uno. Por eso, el poder llevar a cabo todo ese conocimiento, que eso me ha llevado pues, mucho tiempo, ¿no?, para poder también, pues, de alguna manera, enseñar a otros terapeutas o enseñar a las personas que vienen. Por eso yo, cuando viene una persona, lo primero que hago es saber cómo está su cuerpo y a partir de ahí yo le digo a la persona lo que le está pasando, pero que tiene que empezar a responsabilizarse, porque el cuerpo es lo primero que realmente nosotros tenemos que valorar. Y hoy pues no nos damos cuenta que el cuerpo lo utilizamos para trabajar, para aquí, para allá, hasta que llega un momento en que el cuerpo también se va a parar. Entonces hay que educar a saber que hay un reloj biológico, algo que nosotros de la naturaleza no podemos alterar. Y si vemos el día y la noche, tú no puedes estar ni todas las noches de noche, ni todos los días de día, porque nuestro cuerpo tiene unas funciones a nivel interior, unas frecuencias que se mueven a través de la propia naturaleza.
Entonces nosotros necesitamos realmente ayudar al cuerpo y esa manera de ayudarlo es ir hacia adentro. Por eso hoy en día hay una de las técnicas que para mí es muy importante y es la que me ayudó muchísimo, que es la respiración, que yo le llamo el soplo divino, que no es respirar, es conectar, es ser consciente de que hay algo dentro de ti que te va a guiar y aparte al cuerpo le va a ayudar. Las respiraciones de alguna manera tienen mucho que ver pues con lo que llamamos el oxígeno, pero va más allá. Es el prana, es el chi, es el espíritu, es lo que nos da la vida. Por lo tanto, es una energía que cada vez no llega donde tiene que llegar, porque siempre estamos corriendo de aquí para allá en un estado de estrés. Por eso, mi primera herramienta que yo enseño es que esa persona tiene que dedicar tiempo. Somos tiempo, lo que tú hagas con el tiempo determina lo que tú eres. Y para mí lo más importante que me hizo cambiar, porque yo también era de trabajar y dedicarme pues, a ayudar a los demás, hasta que la vida, pues claro, me lleva pues, a que ayudar a mi hijo tengo que empezar, ¿no? Y es que lo primero es estar yo bien. Si yo no estoy bien, yo no puedo ofrecer algo a los demás si no estoy interiormente en esa vibración. Por lo tanto, el educarme, el conocer mi cuerpo, yo os estoy hablando de una manera muy resumida, pero esto tiene mucha información, pero que entendáis que nuestro cuerpo es un vehículo y el universo dentro de nosotros mismos, que está esperando a que nosotros podamos realmente liberar este tipo de frecuencias, que son frecuencias muy bajas, y lo que va a entrar son frecuencias muy altas, de una frecuencia vibracional que no puede adaptarse a una emoción muy baja, como es el miedo, como es el instinto animal, porque realmente nosotros nos han educado a sobrevivir, pero no realmente a vivir. Entonces nosotros tenemos que entender cómo el cuerpo necesita que nosotros liberemos esas frecuencias. Esas frecuencias es lo que llamamos nosotros emociones, que podemos llamarles frustraciones, egos, muchas emociones que tenemos ahí que realmente forman parte de nuestro aprendizaje, pero también para cambiar la vibración. Cuando nosotros vivimos cualquier experiencia, esa experiencia en ese momento es nuestra realidad. Y ahí es donde nosotros, esa emoción, que puede ser de muchas maneras, porque el miedo tiene muchas ramificaciones, ¿vale? Muchas emociones, pero esa emoción que tú estás moviendo será una oportunidad para que tú no intentes juzgar ni intentes analizar demasiado, porque viene de algo, de una personalidad, incluso de cosas que nosotros ni somos conscientes, pero que nos está llevando realmente a tener esa capacidad de decir, ¿no? Esto es mío. Porque si nosotros creemos que el otro es el problema, tú te acostarás con el enemigo fuera y dentro.